La iluminación es un elemento arquitectónico que es capaz de cambiar totalmente la percepción que tenemos de un espacio. Esa iluminación también juega un papel fundamental en la manera en la que nos sentimos, y es ese sentir el importante en la infraestructura hospitalaria para garantizar que el estado emocional del paciente sea lo favorable para mejorar los tiempos de recuperación y devolverlos a casa en el menor tiempo posible. Para conectar todos estos temas de la iluminación arquitectónica y el poder de la iluminación en la recuperación del paciente, en este episodio de Energía que Cura invitamos al arquitecto Jorge Gaitán. Jorge es arquitecto de la Universidad de los Andes de Colombia y tiene una especialización particular en el diseño arquitectónico de iluminación, control lumínico y alumbrado de emergencia. Y es precisamente con Jorge que queremos hablar no solamente de ese elemento arquitectónico que es la iluminación, sino también de esa conexión de la luz con la biología del cuerpo humano que lo convierte en un elemento que cura. Así que si quieres saber cómo curar desde la luz, no te pierdas este episodio de Energía que Cura que comienza ya. Hola Jorge, bienvenido a Energía que Cura. Qué enorme gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Eli, por tu amable invitación y un placer estar aquí para hablar un poco de este tema que es la gran pasión de la luz. Es un muy bonito título, La gran pasión de la luz, porque algo que a mí me llama full la atención es de que pues todos necesitamos luz, o sea, al punto de que podemos definir que la personalidad incluso de algunas sociedades son más o menos alegres dependiendo de cuánta luz solar reciban y definitivamente el tema de que la luz tiene un impacto importantísimo en nuestro estado emocional y yo considero que el tratamiento del paciente no está al margen de esa situación. O sea, Jorge, ¿cómo funciona el tema de la luz asociado a ese proceso de recuperar la salud de las personas? Bien, pues tú lo has dicho ahora al comienzo y somos seres de luz. El ser humano por naturaleza es un ser de luz. Desde el punto de vista fisiológico, la luz regula todo nuestro proceso visual, todo nuestro proceso hormonal. Y, y de hecho la iluminación tanto natural como la iluminación artificial ha definido la evolución humana por los cientos de años atrás. Eh, entonces, cuando hablamos básicamente de cómo los procesos de recuperación del paciente están ligados a esto, pues es un tema claramente de estados anímicos. Eh, Cuando estamos enfermos, nuestros sistemas inmunes bajan. Cuando estamos deprimidos, bajan. Y los procesos de respuestas inmunológicas tienen muchísima relación con la parte psicológica. Cuando tú estás animado, cuando estás feliz, cuando estás de alguna forma con otro chip puesto, claramente enfrentas mejor el tema de enfermedades. El hecho de estar recluido en un hospital, el hecho de estar en una habitación, de tener que quedarte, de no estar en el confort de tu casa y en el ambiente tranquilo, pues genera un poquitón de cosas, genera estrés, genera ansiedad, genera depresión y por ende cualquier efecto que se produce en el momento en que estamos enfermos, pues lo acentuamos mucho más con el entorno que nos rodea. Si el entorno que nos rodea es un entorno lúgubre, un entorno de alguna forma que no fomenta claramente la sensación de sentirse como en casa y nos aleja de sentirnos como en casa y de sentirnos cómodos, pues nuestros procesos de recuperación son claramente mucho más lentos. Entonces, de alguna forma, el proceso de recuperación del paciente tiene muchísima influencia con el entorno que lo rodea, con color, con aire, es el tema de calidad del aire, por supuesto, es el tema de calidad de la luz, es el tema del mismo audio, es el mismo tema de percepción olfativa. Hay que ser muy sensibles en pensar que el ser humano está influenciado de muchas maneras, no solamente el 80% de la información es visual. O sea que el 80% de la información que llega a nuestro cerebro viene a través de los ojos.
y somos absolutamente sensitivos o sensibles realmente al proceso visual. Eso quiere decir que eh, todos los estímulos producidos a través de los ojos nos van a llegar de alguna forma. Y, y tener entornos que sean menos intimidantes o entornos que sean menos estresantes a través de la luz, pues van a generar de alguna forma bajar esa ansiedad en el paciente. ¿Cómo se hacen tradicionalmente? Yo les decía ahorita al comienzo era eh, tratar de sentirse como en casa. Lo que más cerca nos haga sentir a la sensación de confort y de seguridad que encontramos en nuestros referentes de vivienda, pues es lo que nos acerca de alguna forma a ese tipo de entornos que favorecen el bajar los niveles de estrés y ansiedad y por ende, obviamente, hay respuesta inmunológica mucho más rápida en los pacientes de entornos eh, sanos, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mis amigos que se dedican a la arquitectura hospitalaria me dicen cosas como que, mira, Cones, o sea, tenemos que lograr que la infraestructura, que el entorno tenga fines terapéuticos con la finalidad de reducir los tiempos de estancia del paciente dentro de la infraestructura, ¿sí? Total. Y eso básicamente es el proceso propio de curar. Y entonces yo por eso le decía a este episodio curar desde la luz, porque eh, reducir una semana de estancia en una clínica a 3 días, gracias a que logramos generar un entorno amigable desde el punto de vista de la iluminación con el paciente, a mí me parece espectacular. Ahora, una cosa que a mí me llama full la atención es que pues con el tiempo en Colombia se han ido incorporando o se han ido ya volviendo más estrictos el cumplimiento de algunos lineamientos normativos. Y en el caso de la iluminación está el famoso RETILAB, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, que si bien tiene algunos criterios que le aplican al sector hospitalario en cuanto a niveles de iluminación, etcétera, a mí me parece que tiene unos criterios en algunos casos incluso amplios. ¿Qué tan cerca o qué tan alineado está este tema de Retilab con ese concepto real de la iluminación en hospitales y de curar desde la luz? Es un tema muy complejo porque, o sea, si la respuesta clara y directa es, pienso que está totalmente desalineado. Okay. Eh, yo he tenido la fortuna un poco de ver la evolución de muchas de las fuentes que hoy en día ni siquiera las generaciones nuevas conocen. Cuando le hablas a la generación de los incandescentes, de los fluorescentes, la nueva generación de los fluorescentes compactos, de la descarga de alta presión, de baja presión, de los halogenuros metálicos, mucho, estás hablándoles absolutamente en otro idioma, Ujú. porque la nueva generación, de alguna forma, si uno mira la iluminación, el desarrollo de las fuentes de iluminación ha cambiado fuertemente en los últimos 10 años. Sí. Entonces, se han descartado fuentes tradicionales y han aparecido las nuevas fuentes como los LEDs o los LEDs orgánicos o los LEPs, etcétera. Y obviamente ha habido un desarrollo tecnológico supremamente rápido y nuestros estándares normativos o nuestras guías, y obviamente aquí hay un tema eh, no solo legal, sino de definición entre qué es un reglamento, qué es una guía técnica y qué es una norma. No voy a entrar a definir ninguna de las tres, pero cuando hablamos del reglamento de iluminación y alumbrado público, hablamos de un estricto cumplimiento, de una reglamentación que no es optativa, que se debe cumplir. Entonces, no hay duda que el Retilap en Colombia es un buen intento que nace en el 2010, se empieza a gestar en el 2009, sale oficialmente en el 2010, y es una tremenda iniciativa para empezar a hablar de iluminación y hablar realmente de unas guías y de empezar a entender la luz de alguna forma que regula tres capítulos, que es producto, que es el diseño y que es la postventa de la instalación y el mantenimiento de los proyectos. Eh, pero es una guía que de alguna forma sale y ha nacido de tomar varios reglamentos en diferentes sitios. Está extraído un poco de la norma NOM, está extraído de la norma UNE, está extraído de Argentina, es un poquito un pedazo de alguna forma de referentes que si bien está muy bien, que si bien arranca muy bien, nos ha alejado realmente de hablar
de un concepto mucho más, menos rigurosamente técnico de entender los efectos no visuales de la luz. No hablamos realmente de efectos visuales y no visuales. Cuando hablamos de iluminación de hospitales, pues está lejos, no es una guía ni mucho menos. Te puede decir hospitales, áreas, de hecho ni siquiera lo desglosa. El hospital o la clínica es una ciudadela que Sí. tiene 1001 tipos de espacios y de usos. Un área de observación es diferente de un área de triage, un área de triage es diferente de un área de un corredor médico, es diferente de un consultorio, es diferente de cada una de las actividades que pueden pasar ahí. Y creo que Retilab es una reglamentación general que no ahonda y que tiene una serie de vacíos enormemente hoy en día mal interpretados desde la parte desde la parte profesional y desde la parte que está ejerciendo esto, pues porque simplemente te dicen es sala de espera 300 luxes o 150 luxes, corredores 100, áreas de tal cosa 500, y nos hemos vuelto simplemente unos observadores numéricos de algo que ni siquiera estamos entendiendo. No estamos entendiendo qué significa los conceptos de confort visual, no entendemos qué significa eh, deslumbramiento y simplemente exigimos ciertas cosas normativas de las cuales no entramos a entender. Entonces, cuando hablamos de si hay requerimientos normativos y de diseño en términos de entender esto para curar con luz, pues creo que estamos absolutamente lejos. Yo creo que es al contrario, es un llamado crítico a lo que está pasando en Colombia específicamente, y es que nos alejemos para entrar a estudiar y aprender muchísimo más sobre qué implica el tema de iluminación en el sector salud, que la luz es mucho más allá que un número, que hay que Sí, entender los el número entornos que mide, visuales del ¿no? usuario. Sí, claro. Entonces me dices, ¿quieres 1500 luces en una sala de partos? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salió 1500? ¿O por qué 1000? Entonces hay un cuestionamiento de uniformidades al 50%, 1500 luces, pero no te importa el daño retinal que puedas ocasionar en bebés recién nacidos. Pero no importa, lo importante es que haya 1500, porque alguien lo dice y tenemos que exigirlo. Entonces, creo que hay una ausencia de conocimiento fuerte y por ende también hay un documento absolutamente obsoleto que se supone que está en proceso de renovación, pero que, pero que va a terminar siendo simplemente unas pequeñas guías y no estamos ahondando en documentos mucho más profundos que deberían existir, mucho más en sector salud, y mucho menos todavía se está hablando de efectos no visuales y de entender la luz como un conjunto de condiciones que nos mejoran la vida. O sea, todavía Retilab habla de iluminancias horizontales y no verticales. No se tienen en cuenta las iluminancias verticales y el concepto de percepción visual. Hablamos de niveles de iluminancia, no hablamos de contrastes. Pero lo importante es el nivel de iluminancia, no importa. Y todavía seguimos creyendo bajo estos lineamientos que más luz es mejor luz. Resulta que más luz no es mejor luz. En el concepto hospitalario había una frase muy bonita de una persona dedicada al tema de salud, apellido Thompson, decía, la mejor luz es la mejor tipo de luz es la luz que te permite ver muy bien la tarea que estés haciendo, pero que sea lo suficientemente cambiante para que la puedas atenuar, minimizar y volver tan baja cuando necesitas dormir. Y me encontraba algo muy curioso y era, hay una adenda súper interesante de la Comisión Internacional de Iluminación eh, que hablan de la luz exacta en el momento exacto. Y esto es básicamente toda la descripción que hacen, y hay diferentes apéndices, para entrar a calcular de alguna forma cómo es todo el sistema de métrica para medir de alguna forma los efectos no visuales de la luz. Si uno mira esto, pues en ningún lado en la parte normativa se habla de esto. La luz finalmente regula el sistema endocrino, digestivo, nervioso, muscular, sistema inmunológico, cardiovascular, y no estamos hablando de esto.
no hablamos de unidades equivalentes melanómicas, no hablamos de algo que se llama IPRGC, no hablamos de una serie de conceptos que todavía en el marco reglamentario están siquiera lejos de aparecer. No hablamos de respuesta visual, no hablamos de una serie de criterios que hoy en día ya existen hace mucho tiempo y de alguna forma las nuevas propuestas, en lugar de enfocarse en el paciente, que es lo que siempre ha debido haber toda la vida. O sea, hoy en día hablamos de Human Centric Life como el gran paradigma y como la gran novedad de los últimos años, y resulta que Human Centric Life es lo que ha existido toda la vida. Tú no diseñas para la arquitectura, no diseñas para el espacio vacío per se, Diseñas para las diseñas personas, para los humanos. Entonces, correcto. luz para los humanos, ¿qué es? Human Centric Life. No, no ha existido nunca nada diferente. Entonces nos encargamos de hablar de luz que de alguna forma pega en una superficie, pero no hablamos de luz percibida, de cuánta luz me llega a mí y cuál es la luz más confortable. Entonces yo creo que, un poco volviendo, para no desviarme a tu pregunta, era dentro de la parte de requisitos normativos en términos de RETILAB, ¿estamos hablando de curar desde la luz? No, estamos hablando de simplemente unos requisitos legales y unos requisitos mínimos, pero no estamos entendiendo lo que es diseñar espacios para la salud. Es que es complicado también, ¿no? O sea, nosotros que estamos en el marco de lo que realmente son nada más las instalaciones eléctricas, o sea, hay una frase de una doctora que me la dijo hace poco y me dijo, es que no se toma en cuenta la complejidad del servicio. Y es verdad, o sea, es totalmente cierto. Yo le decía, sí, doctora, desafortunadamente, por ejemplo, el caso de la norma eléctrica se entiende consultorio, no más. Pero imagínate la gama de procedimientos o la gama de especialidades que se practican en un recinto que se llama consultorio. Entonces, obviamente, hay un tema ahí de que es que la norma es como un mínimo indispensable, pero desafortunadamente sí pienso que hay que hacer un esfuerzo por aunque sea dar las excepciones que permita involucrar lo que la práctica del caso puntual del sector salud necesita, porque si no, una norma que se crea con la finalidad de proteger incluso podría estar haciendo daño y eso sí es bastante peligroso, me parece a mí. Sí, es muy, muy clave lo que has dicho porque eh, a veces vemos la parte reglamentaria como ese pesado ladrillo que nos cae encima sin entender realmente por qué está hecho. Sin embargo, cuando hay una interpretación de la parte reglamentaria y un mal concebido exigencia en los procesos de inspección, creo que es donde estamos cayendo en el enorme error de lo que actualmente pasa en Colombia. Obviamente eso es otra discusión muy fuerte. Yo he trabajado en el tema RETILAB hace muchos años y así como he sido un defensor acérrimo de que es una tremenda iniciativa, pues también hoy en día creo que nos estamos pasando al otro lado. Eh, Estamos trabajando hoy en día en mi estudio en un par de imágenes y de volver a concientizar con la gente, como decir, con Retilab, sin Retilab. Y con Retilab puedo cubrirte, toma tus 500 luxes, ten una uniformidad del 50%, ten esto, 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 y ahora te voy a mostrar uno que nada tiene que ver con esto de aquí. Y que a la luz de la parte reglamentaria no cumpliría absolutamente nada. Y me vas a decir desde la perspectiva visual cuál de los dos prefieres. Y en el ejercicio que hoy en día hemos hecho, ya vamos en 50 encuestados y no hemos tenido una sola persona de los 50 que nos contesten que el espacio que cumple con retirada es el espacio que ellos querían. Entonces hay algo que está fallando. Sí. Y es entender que la luz es mucho más que simplemente niveles de iluminancia. Hablamos de realmente de dejar de entender el tema de iluminancia como luces y empezar a hablar de luminancia, entender que estamos hablando de percepción visual, de luminancia en términos de candelas por metro cuadrado, que la percepción es mucho más que en términos de contraste visual y de luz y de sombra. Resulta que nos da miedo hablar de oscuridad y nos da miedo hablar de sombra. Y hablamos todo el tiempo de luz, 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 y dónde está el tema de los vacíos de luz y de la ausencia de luz que tanto requiere el ser humano.
Eh, la luz afecta nuestras actividades, mientras que la sombra afecta nuestras emociones. Sí, al final es ¿Cuál de un las dos tema quieres? de claro oscuro, literalmente todo eso se requiere, Absolutamente. eso se requiere en todo lo que hacemos, ¿no? Y Total, al final cambia totalmente un espacio. total. Y de hecho, la evolución de la arquitectura de la salud claramente tuvo lugar en los últimos años con todo el trabajo de neurociencia. Ujú. Y neurociencia en términos del proceso de apropiación y de comprensión de relaciones emocionales, cognitivas y afectivas de los seres humanos con el medio ambiente que los rodea. Y de allí nace todos los conceptos de biofilia, de entender qué es el referente natural, porque vienen los conceptos en espacios médicos como de los jardines, el de buscar el referente de la conexión exterior-interior. O sea, yo creo que no hay que ir muy lejos para entender la luz, es un tema absolutamente natural de conexión. Tú sales, estás en un bosque, estás en una zona verde, algo te relaja, te inspira, te hace otra cosa. Esa conexión y todo ese trabajo fuertísimo que ha tenido el tema de la evolución de alguna forma en el diseño de iluminación, pues obviamente está tremendamente ligado a los avances en investigación que ha habido sobre el tema. Todos los avances sobre ciclo circadiano, sobre cómo mejorar la calidad y la estadía del paciente en términos de la noche, pues es tremendamente interesante, no solo pacientes, sino personal médico, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y digo, ¿cuál es la mejor iluminación? La que es natural, la que es lo suficientemente eh, apropiada para poder trabajar bien, para ver, atenuada para dormir, iluminación que cura, pero también iluminación que ayuda a prevenir errores médicos. Claro. ¿Ves? Es toda una cadena, ¿no? Sí, y que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de desarrollo de proyectos, porque por ejemplo, eh, no sé, o sea, no creo que sea yo la única que siente que la estética o la percepción de belleza de un espacio tiene una enorme relación con la iluminación. O sea, una mala iluminación convierte los más hermosos acabados en un desastre. Y entonces ahí es cuando verdaderamente se considera la luz como un factor estético, así solamente tengas un cuarto con paredes blancas. Y yo considero que eso tiene que ver mucho con este tema de la belleza con fines terapéuticos, que es algo que también se habla mucho desde el punto de vista de arquitectura hospitalaria. Cómo se fusiona, Jorge, ese tema de buscar belleza en un espacio a través de la iluminación con todos estos temas del poder de la iluminación o de la importancia de la iluminación en ese proceso terapéutico de atender al paciente? Mira, cuando el propósito principal, cuando diseñamos con luces el paciente o el usuario o la persona, en cualquiera de los estados que esté, hay que empezar por preguntarse qué buscamos. Si yo te tengo a ti en una sala de espera, ¿qué busco? Busco que esperes, que te relajes, que de alguna forma tu estancia sea mucho más placentera. Sí. Y si lo vemos un poco, el ejemplo que yo pongo es en el lobby de los nuevos hospitales son los nuevos hoteles. El lobby de un hotel es chévere, es acogedor, hay música, hay una lamparita de pie, hay revistas. O sea, es una sensación agradable como la sala de tu casa. Volvemos al concepto de sentirse como en casa. Y cuando pensamos en esto, y ahora vamos a un tema de un ambiente hospitalario, pues la sala de espera de un hospital perfectamente puede responder a los mismos lineamientos de relajar. ¿Qué quiero hacer yo? De alguna forma, no es quien está en una sala de emergencias, pues, no es la espera más cómoda, estás ahí por alguna razón, o porque estás como usuario, porque estás como acompañante. Necesito hacerla parecer tan acogedora y agradable que tu tiempo de espera no sea tan martirizante y no sea tan crítico, sino al contrario, sea una experiencia placentera. Hoy en día hablamos de experiencias. La luz es una herramienta de diseño. La iluminación no es un tema de productos. La iluminación es un tema de conceptos y de criterios de diseño. Entonces, en el tema hospitalario, claramente, a veces nos da susto que se vea hay como dos perspectivas. Siempre hemos tenido la iluminación ha estado supremamente asociada a la ingeniería eléctrica.
Ha estado supremamente ligada netamente a un capítulo técnico de salidas eléctricas y de consumo energético y de lumen por watt y de eficiencia y de watts por metro cuadrado y de cargas y de ya Sí, está. Y siempre ha estado ligado al número de dispositivos y a los consumos energéticos y al predimensionamiento de cableado y al predimensionamiento de tableros y de subestación y de planta, y vemos la luz netamente como una carga eléctrica y no más. sí. Entonces, cuando la llevamos, y nos da susto transgredir ese elemento técnico, porque creemos que nos vamos a alejar del componente que hablar de embellecimiento y de estética y seguir en contra de técnica. Y ambas son absolutamente claves. Ninguna puede ir separada de la otra. Lo estético no va lejos de lo técnico y lo técnico no va lejos de lo estético. Yo creo que ese es el primer paradigma que hay que romper un poco, y es lo que funciona se ve feo, pero lo que plantean algunos arquitectos que se ve divino no se puede hacer. Y resulta que eso es un mito que hemos tenido que trabajar constantemente desde cuando hablábamos de la iluminación diseñada un poco desde la ingeniería o la iluminación diseñada desde la arquitectura o de quienes nos hemos dedicado al campo de la iluminación. Y al final la conclusión un poco es, eh, yo soy el arquitecto más ingeniero que puedas conocer a la hora de hablar de un concepto técnico, eh, pero, pero nunca voy a quitarme la parte sensitiva de entender la luz como una herramienta de diseño. Entonces, si lo vemos desde ahí, la función estética es importante. Yo creo que es supremamente importante, porque tú entras a un espacio y el espacio te hace sentir bien o no. Tú no estás hablando de cargas, tú no entras a un espacio y dices, uy, aquí hay, no sé, aquí hay 15 vatios por metro cuadrado. Y desde este sitio siento que hay una uniformidad a 75 centímetros menor al 19, o un UR menor al 19, una uniformidad del 30%. O sea, tú no haces análisis métricos en términos de iluminación cuando entras a un espacio. Un espacio a ti te habla solo. ¿Te gusta o no te gusta? Entras a un restaurante, ¿te gusta o no te gusta? Es reptiliano. Me siento cómodo o no me siento cómodo. Hay gente que dice, es que este espacio energéticamente está chévere, ahí me gusta, es armonioso. Es exactamente igual que ver una persona. Tú ves una persona y sabes si esa persona te entra o no, te llega o no, físicamente te agrada o no, cuando habla te agrada o no. No estás pensando en todo lo que puede llevar a esa persona, sino en una primera percepción visual. La primera aproximación a la luz es una percepción visual. Y esa percepción visual es, me siento cómodo o no, siento que el espacio está oscuro y me hace sentir intimidado o no, o siento que está sobreiluminado y ahí tengo tanta disconfort visual que me molesta y quiero salirme. Entonces, no hay un único nivel de luz, voy a ponerlo en esos términos, estándar para todo el mundo. El ser humano es tan cambiante como el ánimo y como las emociones. Mañana te levantas súper feliz, pasado mañana de pronto estás seria, el siguiente día estás de mal genio, hay días que te aguantas todo y quieres que te hablen en los entornos de trabajo como son. Tengo un día callado, tengo un día silente, tengo un día en que estoy concentrado, tengo un día en que estoy hablador. ¿Cómo es el cambio del espacio? El sector hospitalario no es absolutamente nada diferente a eso. El sector hospitalario es un tema donde yo no sé las condiciones de cada persona ni con qué llega cada persona al sector hospitalario. Yo tengo que tratar de hacer un espacio neutro, pero el nivel de luz y de alguna forma las condiciones de luz son cambiantes y tienen que ser cambiantes. Yo tengo fotofobia y hoy siento que la luz me molesta un montón, de pronto mañana estoy bien. Lo que para mí es un nivel alto, para ti no. Igual que el aire. Coge un espacio con aire acondicionado y una persona está bien, la otra le parece que está demasiado frío, el otro le parece que está demasiado caliente, y ponerlos a todos de acuerdo es supremamente complejo. Con la luz pasa exactamente igual. Entonces, de alguna forma, el aspecto estético creo que de entrada es la primera experiencia visual que tenemos con un entorno que nos hace sentir bien o mal. Y si la luz, aparte de ser funcional,
en términos de confort visual y de ciertos parámetros técnicos, adicional a eso, embellece el espacio, pues nada mejor que eso. Hablamos de materialidad, hablamos de materiales, de colores. Un famoso arquitecto francés decía que la luz es el juego sabio y correcto de los volúmenes, la arquitectura es el juego sabio y correcto de los volúmenes bajo la luz. Entonces, si vemos esto, pues la luz en el vacío, en el espacio vacío, no opera. Debo tener materialidad para reflejarla. Y hablo de absorción y de reflexión, y ahí es donde entran los materiales. Sí, Entonces, creo que no es sí solo la luz. hay un factor estético, ¿no? Pero si hablamos de la intención terapéutica, pues de alguna forma es, ¿qué quieres producir? ¿Quieres relajar? ¿Quieres distraer? Cuando hablas de luz en pacientes, puedes hablar de muchos estados. Hay un estado, yo lo llamaba el estado, hay un estado biológico, hay un estado eh, de alguna forma adaptativo, y cuando uno empieza a pensar en el tema de la luz, obviamente hay factores biológicos, hay factores naturales, hay factores psicológicos, y la luz tiene que ser un tema de crear espacios emocionalmente estimulantes que descansen para que de alguna forma se reacentúe el criterio de descansar de estar enfermos. Es un tema de iluminación adaptativa, de día y de noche, de crear ambientes menos intimidantes y más estimulantes. Luz acogedora en señal de alguna forma de hospitalidad, pero obviamente el objetivo principal desde la perspectiva del paciente es cómo la luz es esa herramienta vital para promover la mejoría, o qué elementos de alguna forma se implementan a través de la luz artificial, y obviamente un mejor ambiente que hace, reducir el mal humor, reducir la depresión, mejora la respuesta inmunológica del paciente, y obviamente somos seres de luz. Pasan una noche durmiendo mal a ver cómo está tu genio el siguiente día. Pasan una mala noche donde las condiciones de luz de tu habitación y de tu cama sean pésimas, te interrumpen durante toda la noche, entra una enfermera 4 veces, no te dejan dormir, la luz es excesivamente alta. Y eso va ligado a una parte técnica. ¿Cuál es la parte técnica? Facilísimo. Cortisol y melatonina. Es que Aumento de hay cortisol, que tenerlo en cuenta porque aumento es de que melatonina. a mí, por ejemplo, yo la verdad es que he estado hospitalizada muy poco tiempo, gracias a Dios, de verdad. Pero hace un par de años estuve que estar como 4 o 5 días internada, primera vez, la verdad. Y esa percepción de la infraestructura desde la perspectiva del paciente, por supuesto que es súper necesaria para entender qué es lo que tenemos que mejorar, todos los que hacemos bien en infraestructura hospitalaria diariamente. Y pasó en ese momento que yo llegué agotada. O sea, a mí me dieron el alta y yo llegué molida a mi casa. Pero era porque en las noches, obviamente, la enfermera te tiene que tomar los signos vitales de rutina. Sí. Y cada vez que encendían esa luz, para mí era como que, o sea, yo sentía que si yo hubiese podido medir mis niveles de estrés, en ese momento se disparaban a la mil. Estás durmiendo mal, estás incómodo, estás fuera de tu casa, y adicionalmente no tener la sensibilidad para tomar la mejor decisión en el despertar de ese paciente que lo despiertas 3, 4 veces en la noche. Es un tema bien pesado, y yo considero que es fundamental empezar a encontrar esos temas estéticos y sobre todo sensibles para que logremos tomar mejores decisiones con respecto a eso. Ahora, Jorge, hay un tema que, como me encanta que me digas que yo como arquitecto soy el mejor ingeniero, o trato de ser muy buen ingeniero, porque es que cuando en ese punto donde se entiende la iluminación como algo muy eléctrico, ¿sí? Y los ingenieros somos los que nos encargamos de esa parte técnica eléctrica y somos gente práctica, ¿sí? Y tratamos y buscamos la eficiencia y perseguimos tenemos unos estatutos bien claros de qué es lo que queremos a nivel de solución. Y por otra parte viene el arquitecto que se interpreta más como el artista, ¿sí? Que se interpreta más como la percepción y la sensibilidad a lo que se quiere lograr. Pareciera que a nivel de operación y mantenimiento el tema va en sentidos contrarios. O sea, yo quiero unas luminarias que las pueda conseguir en la esquina,
que si se daña yo la pueda cambiar. Pero muchas veces esos efectos que a lo mejor estamos persiguiendo son de una gente que diseña las luminarias en Suiza y que llegar la luminaria a Colombia, a Bogotá, a la ciudad que sea, se puede demorar fácil unos 30 días. ¿Cómo consideras tú que se puede lograr desde el punto de vista artístico, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de diseño arquitectónico y desde el punto de vista de operación y mantenimiento, un equilibrio tal de que se puedan lograr ambas cosas, una infraestructura sostenible en el tiempo y un sistema de iluminación que satisfaga todas esas cosas de las que venimos hablando? Primero creo que hay que entrar a evaluar muchísimo el tema de los presupuestos que existen en iluminación en Colombia y cuál es el impacto del costo metro cuadrado del sistema de iluminación. ¿Por qué? Porque la primera dificultad que tenemos son los presupuestos que se dan, ¿no? Okay. Porque la iluminación es de las últimas cosas que se instalan, por ende es de las últimas que se contratan y ya no hay dinero. Entonces, casi que la iluminación es el remanente del proyecto que quedó. Y ese es el primero de los errores. La iluminación, lo primero que tenemos que concientizarnos es que hacer un buen proyecto de iluminación, la luz es así como es un elemento vital, vital en la parte de infraestructura de un proyecto, también es vital en el desarrollo de funciones para el ser humano. Esto pesa en los presupuestos. El ejemplo que siempre pongo yo es, mañana el ingeniero eléctrico, el ingeniero estructural, te calcula, él hace el predimensionamiento de estructura y mañana en un comité tú no le dices a él, óyeme, ¿por qué no me quitas un par de hierros de la columna? ¿Por qué no me bajas el calibre de los hierros que tienes? ¿Por qué no me cambias? En lugar de ponerme ahí 30 columnas, ponme 24. Pero la iluminación es el ítem más manipulado y de alguna forma, en sentido respetuoso y crítico, lo digo, es de los ítems más manoseados porque todos creemos saber de iluminación. Entonces yo te pongo 20 y tú me dices, no, eso con 14, hazlo con 14. O yo tengo esta, baja y cómprala. Entonces, lo primero es prever y hacer unos muy buenos análisis de costos y presupuestos para que los proyectos de iluminación realmente pesen lo que deben pesar. Esto te lo digo un poco por experiencia, le gastamos un dineral a sillas, le gastamos un dineral a mobiliario, le gastamos un dineral a tapetes, a pisos, a un montón de sistemas que no importa cuánto cuesten. Yo he tenido proyectos de estares de salas de juntas en espacios médicos donde las sillas cuestan 1.500, $2.000, pero ahí no importa. Pero implementar un sistema que atenúe la luz para que tengan diferentes escenas en la sala de reuniones y de conferencias, pues a esa no le gastamos. Entonces yo creo que hay una primera parte que es arrancar los presupuestos. Cuando tenemos un presupuesto mejor armado, vamos a poder de alguna forma acceder a mejores sistemas, porque eh, por supuesto que lo bueno cuesta. Y no hablo de marcas, obviamente los mejores proveedores, la mejor manufactura, etcétera. Cuando hablamos de óptica y cuando hablamos de buen performance y de confort, pues estamos hablando de luminarias que claramente valen un poco su peso en oro porque tienen que haber una relación directa entre costo, beneficio y calidad. Entonces, pensar que en los mercados locales conseguimos lo que afuera se consigue con otros presupuestos, pues es el segundo error. Y con eso no demeritas lo que pueda existir en producción o fabricación nacional. Pero de hecho, eh, si nos miramos el mercado de partes y piezas en iluminación, pues ¿cuánto se fabrica en Colombia? Y uno dice, drivers, muy pocos, chips de LEDs, muy pocos, óptica, somos un buen país que ensambla. Claro, hay productores, no hay duda, ni mucho menos, no merito que hay una tremenda iniciativa de gente muy pila y súper comprometida, súper profesional, pero en general todo el mercado de partes y piezas hoy en día es un mercado de ensamble, es un mercado de productores en ensamble acá donde se está produciendo afuera. Entonces, hablar de existencias en un mercado local es supremamente difícil y mucho más en un mercado cambiante donde nadie hace stock de cosas que no sabe si va a vender o no.
Y más después de este año y medio que llevamos en un tema pandemia, vas a poder ver el desabastecimiento tan gigante que existe en el mercado de partes y piezas y de componentes electrónicos. No hay. Entonces, lo primero son los tiempos de entrega. Los tiempos que antes alguien podía tener algo en stock, en este momento te dicen, sabes que yo te lo voy a fabricar bajo pedido, o te tienes que esperar a que salga. Y vas a tener que esperar 120 días, 180 días, o 90 días, o lo que sea. Pero lo primero, lo segundo es prever los proyectos con el suficiente tiempo. A ti una unidad de oxígeno o una unidad de gases de un cabecero de una cama no te llega en una semana. Entonces, así como no te llega en una semana, la tienes que pedir con tiempo, pide la iluminación exactamente con tiempo y planéala con tiempo. Hay un tema de tiempos mínimos. Pero vuelvo a la misma lógica del comienzo. La luz es del último que se contrata, del último que se instala, entonces me espero hasta el final. Y debes contar con los tiempos para poder hacer desarrollos que de alguna forma también aguanten el costo del mercado y el costo sobre el proyecto. Creo que el tercer punto es, eh, cuando te decía que la luz no es solamente un tema de productos, sino de criterios, es hacer una muy buena planificación. El tema de posicionamiento es vital. El tema de efectismo es vital. Y yo creo que ahí es donde aparece un poco el tema de eh, dónde se consigue o cómo de alguna forma se hacen los análisis eh, de impacto en el costo de construcción, pero luego en los costos de operación y mantenimiento. Pues esto debe salir de los diseños de iluminación. Un buen diseño de iluminación debe contemplar la parte presupuestal, la parte conceptual, la parte estética, pero toda la parte postventa también. Entonces, ¿con quién hablo? Hablo con el constructor, pero también hablo con la persona que hace la postventa del proyecto. Entonces, el costo de mantenimiento y operación y la depreciación de la línea de tiempo, yo conozco estudios contados, de hecho no ni siquiera en Colombia, pero conozco estudios que realmente hacen un ejercicio juicioso de decirte cómo va a ser tu depreciación del flujo luminoso por las condiciones donde lo vas a instalar, por tiempo, por temperatura. Entonces yo te voy a decir, mira, sabes que un hospital es un proyecto que está operando 24 horas al día, 365 días al año. Nada más fácil que hacer los análisis de un proyecto que se comporta así, porque tienes cómo medir toda la hora de operación y la depreciación de flujo por ensuciamiento, por temperatura, por uso, por horas de operación y llevarlo en una línea de tiempo. Y hay muchos proyectos donde realmente contemplamos la luz como iluminar. Iluminar es una cosa, que haya luz y encender y poner cualquier cosa es esto, pero realmente hacer diseño de iluminación es diferente porque es hablar de todos estos criterios y decir, mira, sabes que aquí tienes una luminaria que cuesta esto, pero la depreciación de su flujo luminoso funciona así. En una línea de tiempo de evaluación de 15, 20 años, es mucho más económico para el hospital acceder a esto. ¿Por qué? Porque hay menos costos indirectos en la operación. ¿Cuánto te cuesta a ti cambiar una luminaria en un quirófano? ¿O cuánto te cuesta cambiar una luminaria en una unidad de cuidado intensivo? La puedes cambiar tan fácil como cambiar la luz de un corredor. No es tan fácil. Entonces, no es lo que cuesta a veces el producto, sino lo que cuesta indirectamente todo el costo administrativo de la orden, de las cotizaciones, las tres, la evaluación, la orden de trabajo, la compra, la instalación, la programación, el horario, el técnico, el permiso, la cambias. Entonces, algo que te vale 10 pesos en costo en el producto, seguramente termina costándote 30 o 40 pesos en el costo real cuando le sumas todos los indirectos. Entonces, hay mucho más para llevarlo en una línea de tiempo y de alguna forma eh, ese proceso de diseño y selección que implica alguien que conozca muy bien el mercado. Y yo creo que el diseño de iluminación empieza a ser eficiente cuando se tiene a alguien que de alguna forma involucra tanto el factor estético como el técnico como el comercial. Tienes que aprender a ser un tremendo comercial. Te vas a tener que reunir con el analista de costos, te vas a reunir con el gerente financiero, te vas a reunir con la gente que está hablando del plan de operación y mantenimiento, te va a hablar de la gente que te va a hablar de retorno de inversión. Hay proyectos que tienen ahorro energético más no retorno de inversión.
Pues vas a tener que hablar el lenguaje de cada uno de ellos, pero también vas a hablar del lenguaje del arquitecto, pero también vas a hablar de muchas otras cosas, y ahí es donde creo que tiene que ser muy fuerte los estudios de iluminación y los diseñadores de iluminación que hagan esto. Y el diseño de iluminación, al contrario, en Colombia creo que cada vez debe ir más alejado de la proveeduría de materiales. Eso es, ya que estamos hablando del tema médico, eso es el médico con farmacia. Ese es el médico que formula lo que tiene en su bodega. Y es, yo formulo lo que yo vendo, yo formulo lo que sé que tengo en inventario. Y el diseño de iluminación no puede ser eso. El diseño de iluminación no puede ir asociado a la proveeduría, porque entonces yo especifico lo que yo tengo, o yo homologo lo que tengo que vender, o este mes me dan mi listado de inventario de materiales de baja rotación y debo sobrevivir con eso y voy a vender el material que está quedado. Y el proyecto deja de tener lo que debe tener por ponerte lo que debo vender. Entonces, claro, hay asesorías y hay muy buenas asesorías técnicas de firmas serias, proveedoras, pero es una asesoría en un acompañamiento de la venta de un material. No es un diseño integral. Yo creo que y aquí me devuelvo muy rápido, lo que de alguna forma al comienzo buscaba retirar de regular el ejercicio, donde mañana viene de alguien que te hiciera un diseño detallado, que firmara una planimetría y que tuviera una responsabilidad, que hasta ahí viene muy bien y es válida, pues es cuando aparece ahora el ejercicio de mercado local, donde mañana yo te vendo, te digo que te diseño y soy proveedor tuyo, pero es un poco ser juez y parte, no puedo diseñarte, venderte y hacerte la postventa y por eso te instalo. Entonces, ese pedazo de alguna forma es eh, seleccionar dentro del abanico del mercado una, una opción de luminarias cuando hay tanto. O sea, hoy en día, por lo menos el mercado de Colombia ha filtrado que lo que no está certificado retirar no lo puedes comercializar. Entonces, ya entra a filtrarse una primera parte. Eh, pero hay que ser un conocedor de qué existe o qué no, porque el papel lo aguanta todo. Hemos Claro. encontrado en el mercado muchas luminarias, comillas, certificadas, que son de una dudosa calidad y están certificadas. Entonces, creo que un poco lo que pasa aquí es hay que ser muy conscientes de lo que pueda existir en el mercado, pero de alguna forma hay que no perder el lineamiento de que la luz es un tema de criterios conceptuales y no de productos solamente. Jorge, y es que yo te escucho y entonces estoy aquí haciendo el ejercicio de tratar de unir los puntos, ¿no? Entonces empezamos hablando de que hay un tema netamente, o sea, hay un poder terapéutico en que hagamos bien el ejercicio de iluminar los espacios hospitalarios, que eso también obedece un poco con la sensación de confort y de los fines estéticos que se persigue desde el diseño, por ejemplo, arquitectónico, que adicionalmente ese tema va muy de la mano con que existe una norma que quizás se está alejando un poco de lo que eso tiene a nivel técnico y a nivel comercial, porque en eso coincido contigo en que eh, empiezas a regular números y cifras y no necesariamente se trata de eso en este caso. Sin embargo, de verdad respeto profundamente porque yo considero que no hay nada más difícil que regular que el criterio y la estética. O sea, imagínate, o sea, todo entre gustos y colores no han escrito los autores y eso es literal en eso que estamos hablando. Y adicionalmente hay un tema de que estos proyectos hay que construirlos. Ahora, si tú fueras a darle un consejo a un coordinador de proyecto hoy, de cuáles son las tres cosas que no se le pueden escapar para lograr eso, para lograr un espacio terapéutico que adicionalmente cumpla con unos niveles estéticos y que sea fácil de operar y mantener en el marco de la costo-eficiencia, cuáles serían esos tres tips que tú le darías a ese coordinador? Mira, el primer tip es piensa, piensa que tú puedes mañana ser el paciente que va a estar ahí. Piensa que el día de mañana quien va a ocupar ese espacio es tu madre o tu padre o tu familiar cercano o tu esposa o tu hijo.
cuáles son las condiciones que tú quieres que ellos reciban como seres humanos en el espacio que van a tener. Y eso te pone del otro lado del ejercicio. Es cómo quieres que te hagamos sentir el día en que estés enfermo. Cómo quieres llegar a esas 6 de espera. Cómo quieres que sea la habitación que alberga a tu hijo. Cómo quieres que mañana tu hijo, de alguna forma, o tu familiar cercano, tenga una mejor, o una pronta mejoría, o de alguna forma tenga un espacio lo suficientemente lleno de buenas condiciones para que lo puedan ayudar. Entonces, el primero, lo llamamos la humanización de la luz. Es piensa en la humanización de la luz y ponte en los zapatos de quien mañana va a ocupar el espacio. No te pongas en el papel de constructor, ni simplemente en el papel de como toda la parte netamente operativa, administrativa de gestionar un proyecto. Si es un project manager, lo primero es haz una introspección y piensa desde la perspectiva humana de cómo sería estar ahí. El segundo punto es contrata una firma seria. Eh, no pienses que mañana el proveedor que te quiere dar el estudio gratis o el diseño gratis es la solución. Y es incorpora a un buen profesional en tu equipo de diseño. Alguien que entienda la parte estética, que entienda la parte del mercado, que de alguna forma, todas estas cosas que hemos hablado aquí, que de antemano me disculpo porque voy adelante, atrás, pero es que esto es una cadena que no puede ir, lo uno no va sin lo otro. Entonces yo creo que la segunda recomendación es ten un muy buen profesional que trabaje a tu lado y que realmente sea una persona neutral en el acompañamiento y se pongan en los zapatos del proyecto, de alguna forma, del constructor, en el bolsillo del constructor y que haga parte de tu equipo, integral de tu equipo, pues sea una persona neutral y objetiva en el desarrollo del proyecto. Sí. Y el tercer punto, permítete innovar, permítete cambiar los criterios que tradicionalmente a veces nos creemos. Hoy estábamos trabajando en un proyecto de oficina y hablábamos que se ha vuelto un tema de iluminación de parqueaderos igual iluminación de luminarias herméticas o utilización de luminarias herméticas. Y me dice, ¿dónde se inventó el ejercicio que parqueadero igual lámparas herméticas de 1,20 de largo? Y resulta que aquí vamos cogiendo una serie de modas Sí. y de taras mentales Hábitos. y de hábitos. Entonces, luz de hospital igual panel LED 60x60, panel LED circular de 21 centímetros, panel de 30 por 1,20. Y Sí. creemos que luz para hospitales es una luz que tiene que tener un flat cover, un difusor plano, porque entonces eso significa asepsia. Y Sí. nos hacemos una mezcolanza en la cabeza que creemos que eso es la iluminación de hospitales. Claro, hay una serie de condiciones en términos de bioseguridad, de áreas clasificadas, de Sí. hermeticidad y de asepsia, que no hay duda que son vitales, pero la luz es más que eso. La luz es crear una experiencia al usuario y una experiencia, y yo creo que eso tiene una cuota de creatividad y de imaginación. Incorporar criterios de color. Hay todo un discurso interesante sobre el tema de sanación y color. Y más allá de que estemos de acuerdo en el gusto o no, hay muchos estudios que lo soportan. Entonces, yo puedo estimular a través del color, a través de muchas otras formas, que yo creo que hay un lenguaje visual interesante. Yo creo que tiene que haber un tema de permitirse un poco soñar y de salirse de los parámetros estándares, porque si no vamos a repetir los mismos espacios y desafortunadamente estamos cayendo como en el mismo sello y es que todo se va haciendo de la misma manera. Entonces yo creo que un director de proyecto debe poder abrir la puerta a que se exploren nuevas cosas y nuevas cosas que ya están inventadas. Acá no estamos reinventando la rueda, aquí no estamos haciendo nada raro. Cosas que ya existen, eh,
Y ahí la otra sugerencia metida en eso es, la iluminación no es un tema de estratificación social. Quiere decir que los hospitales que más dinero pueden llegar a tener no son los que tienen derecho a tener una mejor solución de iluminación. La iluminación no es un tema de estratos sociales, no es un tema de tu ojo no es diferente que el mío, ni el del estrato 6 es diferente que el ojo del estrato 3 o el estrato 1. Somos exactamente iguales y nuestros ojos se comportan de la misma manera, con la gran diferencia que sí podemos a través de la luz cálida no cuesta más que la luz fría. Una, una fuente de LED en 2700 Kelvin no cuesta más que una fuente de LED de 3500 Kelvin. Y a veces tenemos una mala escogencia. Entonces, yo creo que ese factor de crear y de hacer algo diferente, pues el project manager, el administrador de proyectos es el primero que debe tener como esa visión de crear y esa visión de innovar y meter nuevas cosas en los proyectos y darse la posibilidad de explorarlo. Y eso es lo que creo que va a hacer que los proyectos de alguna forma sean diferentes. Y si lo incorporas desde las fases preliminares de los proyectos, seguramente los costos de construcción son tremendamente altos. O sea, yo creo que cuando uno mira los números en términos de construcción y mucho más en sector salud, eh, hombre, todo son unos números tan grandes Sí. que uno dijera, mejor dicho, si mañana con lo que cuesta un equipo de resonancia magnética me lo dieran a mí para poder hacer la iluminación, uno dice, bueno, haría maravillas, pero los costos No, de pero equipos imagínate todo médicos lo que valen podrías un construir. mineral. Los metros cuadrados. Pasa es que comparaste muy alto, Jorge. Jorge. ¿No? Imagínate lo que podrías construir en iluminación. Ojo, sin ánimo de demeritar el costo de la Bueno, iluminaria. no, no, Sin no, demeritarlo. maravilloso. Sería Pero, una maravilla. pero yo creo que al contrario, yo creo que hay muchas formas de verlo. Si yo te reduzco los tiempos de pacientes, ¿cuánto le vale a un Sí. hospital público que esté una persona en una cama una noche? Sí, eso es correcto. Sí, y entonces ahí empieza, lo que pasa es que es un tema de criterio, ¿no? O sea, es un Total. tema de criterio en el cual también todas estas cosas se desconocen, así que yo realmente te agradezco mucho habernos explicado con esa sensibilidad el poder que tiene algo que quizás está como una esquina, ¿no? Es como quizás la feita que está en la esquina, donde se da por sentado de que eso es simplemente ir a un almacén, conectar y prender y garantizar que eso no consuma demasiada energía, ¿no? Yo creo que esas son las cosas, la manera, esa es una de las percepciones que necesitamos cambiar y de verdad que te agradezco mucho, digamos, esa sensibilidad para que podamos empezar a tomar mejores decisiones en torno a este tema que es muy importante, que es el tema de la iluminación en centros de salud. Así que de verdad, Jorge, te estoy muy agradecida por No, habernos acompañado. un placer, de verdad, para mí es un gusto. Y yo creo que hay que darle varios tintes. Me gusta mucho tu idea del podcast porque creo que es un tema larguísimo para tocar. Es un Mm, tema complejo. Aquí hemos cogido solamente un pedacito chiquito de lo que puede ser el tema estético y de cómo se funde un poco la parte técnica, la estética, pero esto es claramente una invitación a que la gente siga haciendo investigación, sí. a que hay mucho material de los efectos biológicos de la luz y de los efectos no visuales de la luz. Y obviamente hay demasiada documentación técnica, quienes les gusta la parte demasiado técnica, pues hay forma de medir los efectos fisiológicos y psicológicos con evidencias científicas y obviamente toda la parte de entender el ojo a nivel de efectos no visuales y de sensibilidad y de longitud de onda y de espectro visible. Esto es un tema que es supremamente interesante, ya tiene un background médico, científico, y ahora yo creo que hay que traducirlo de una manera muy sencilla, pero, pero es diseñar con luz creo que es una gran responsabilidad, pero también una tarea bellísima a quienes nos dedicamos a esto. Es una invitación a que la gente se una todavía más a Sí. crecer la comunidad de iluminación y que la llevemos a otro lado. Vale, Jorge, te agradezco mucho y muchísimas Gracias gracias a por ti. sumarnos toda tu energía que cura. Estoy segura de que serás de esos episodios que tienen una revancha
para que podamos, ojalá, a partir de los comentarios y las dudas de las personas, ahondar en esa información que es tan importante para eso. Así que de verdad te agradezco muchísimo habernos acompañado. Un gusto para mí. Una Vale. feliz noche. Chao, Nos Jorge, vemos. gracias. Jorge nos ha mostrado una perspectiva de la iluminación que tiene que ver con el poder biológico que tiene la iluminación como elemento en nuestra vida y en nuestras emociones. Y la verdad es que yo considero que este tema se está escapando un poco de los proyectos que vemos hoy en día en la infraestructura hospitalaria, sobre todo porque nos estamos dedicando a la iluminación simplemente como ese elemento funcional que nos permite ver con claridad los procedimientos asistenciales que hacemos en el paciente. Hay que considerar, especialmente en la infraestructura hospitalaria, el poder del entorno, y es por eso que Jorge, a través de Entreluz Estudio, que es la empresa que él cofundó y dirige, se entrega con pasión y profesionalismo a encontrar ese punto entre lo biológico y la iluminación como arquitecto para garantizar un punto de equilibrio perfecto que nos permita obtener instituciones hermosas que sean cooperativas con el proceso asistencial de sanación del paciente, que adicionalmente sean costos sostenibles en el tiempo y que se terminen a través de procesos exitosos de nivel de proyecto, de diseño y construcción. Le agradecemos mucho a Jorge esa perspectiva tan sensible que tiene a través de la iluminación y esa pasión por la luz, lo que le va a permitir a todas las personas que están interesadas en hacer eso, en adquirir una nueva perspectiva, cambiar el chip, salir de la caja y que podamos construir cada vez una infraestructura hospitalaria que nos permita curar desde cualquier perspectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Energía que Cura. Yo soy Eli Cones y si quieres seguir compartiendo y conociendo de este contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones. Si tienes alguna duda de todo lo que conversamos hoy con Jorge, yo estoy segura que escribiéndonos un correo electrónico o aquí abajo en los comentarios, en el box de YouTube, vas a encontrar respuestas prontamente, solamente tienes que preguntar. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Energía que Cura y nos vemos en la próxima ocasión.